Bien, vamos a dar un poquito un recuerdo de lo que vimos la clase pasada, y para ello he puesto en sus hojas, en el reverso, un cuestionario. Vamos a tomar por favor el cuestionario, y como es nuestra secuencia en las clases pasadas, con el lápiz vamos a responder. Les voy a invitar a que me digan por favor, de acuerdo a este cuestionario. Si lo tienen ahí, tienen lápiz, ¿verdad? Y está muy sencillo. Me gustaría que antes de hablar, por favor, levantemos la mano y me digan, porque es bonito tener las propuestas, ver quién propone algo antes de contestar. Entonces los invito, si alguien conoce la respuesta, levantemos la mano. Es muy sencillo, son 5 preguntas, están muy fáciles. Y de acuerdo a la clase pasada, dice aquí la primera pregunta. La Biblia dice que llamamos a Dios Padre. A, porque es una manera de mostrarle nuestra inferioridad. B, porque nuestro amor para Él es como de hijos a padre. C, porque su amor para nosotros es como de un padre. D, porque es en realidad nuestro Padre. Respuestas, ¿quién tendrá una respuesta? Ok, Saúl dice C. Pati, porque es realmente nuestro Padre. Yo me inclino más por D, ¿verdad? Realmente es nuestro Padre. Todas serían válidas, es una manera de mostrarle nuestra inferioridad, es una manera de decirle, o es en realidad le amamos como de un padre a hijo, o nos ama como de un padre a hijo y le amamos como de un hijo a padre, pero en realidad la verdad es que somos, no es nada más una forma, somos adoptados por Él, y Él dice, ustedes son mis hijos, ¿sí? Muy bien. Adelante, dice aquí, según Juan 1, eso lo vimos en la clase pasada, según Juan 1, versículo 12, ¿quiénes le pueden llamar Padre a Dios? A, todas las criaturas por ser Él el Creador. B, todos los que deseen. C, quienes le hayan recibido y crean en su nombre. Y D, todos los judíos. C, también C. Se me hace que le copiaron a la hermana allá atrás. La verdad es que es C. Gracias, Erlinda. Muy bien. Sí, porque es quienes le hayan recibido. Y ¿saben qué? Es curioso. Esa es la razón porque nosotros no llamamos hermano a cualquiera, con mucho amor que le tengamos. Si no es convertido, no puede ser hijo de Dios. Esa es la verdad. Y yo todavía me pregunto por qué los testigos de Jehová se llaman hermanos entre ellos, si no comprenden la deidad de Jesús y si no comprenden que solamente por la fe en Él somos hijos de Dios. Esta sería una buena pregunta para formularles a los testigos de Jehová. Bien, vamos a la pregunta 3. Dice, el juicio de Dios nos será dado. A, en grupo a todos los creyentes y todos contribuiremos a merecernos la gloria. B, Dios nos juzgará a cada uno por nuestras obras. C, no habrá juicio particular sino general. Y D, todos y cada uno responderemos por todos los creyentes. ¿Cuál es para ustedes la más indicada? B, todo el mundo dice que B. Perfecto, sí, eso es lo que vimos la clase pasada, ¿verdad? Que nos va a juzgar a cada uno, a cada uno. Eso es importantísimo saberlo. Bien, en la 4. ¿Dice Dios que nos dará su herencia de vida eterna en este mundo? A, sí, debemos esforzarnos por ser mejores porque aquí viviremos por siempre. B, no, estamos de paso, somos extranjeros. C, sí, pero Cristo vendrá a hacer su juicio y luego viviremos aquí en paz. Y D, somos ciudadanos de esta tierra y Cristo vendrá a entregárnosla trayendo su reino. ¿Cuál será la mejor ahí? ¿Cuál será la correcta? B, ¿verdad? Muy bien, B, porque esta no será nuestra tierra, esta no es nuestra herencia, estamos de paso solamente, somos extranjeros. La última, 5, primera de Pedro 1, 17 dice que somos peregrinos. A, porque debemos participar en las peregrinaciones como lo hacen los católicos. B, para que sepamos que no debemos vivir en un solo lugar. C, para que cambiemos de iglesia cada determinado tiempo. O D, para que comprendamos que nuestro descanso no es en este mundo, sino en el venidero. D, ¿o B? No, D. Muy bien, D es la verdad. Pues está sencillísimo, es nada más un recuerdo de lo que vimos la clase pasada. Adelante, ahora sí, vamos a nuestra clase de hoy y está muy sencillo también. Habíamos visto, por favor abran sus Biblias en primera de Pedro.
en el capítulo 1, y habíamos visto en el versículo 17 la vez pasada, y decía que lo invocamos como Padre, ¿verdad? Dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Es lo que dice aquí en el cuestionario también. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Bien, vimos la importancia de ser hijos de Dios, ¿verdad? Eso lo vimos. Vimos que vamos a ser juzgados de manera individual y vimos que somos ciudadanos del reino de Dios. Bien, ahora vamos al versículo 18 y 19, por favor. Y dice, en mi versión, dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Eso es lo que nos está diciendo Pedro en su carta. Entonces nos está recordando. Vamos primero al versículo 18, y la primera parte dice así: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron sus antepasados. A ver, recibimos una carta del hermano Pedro y nos dice, ustedes fueron rescatados de una vida absurda. Vamos a comprender, quiero que lo veamos en dos aspectos. Una, ¿les está escribiendo a quiénes? ¿A judíos o a gentiles? Claro que son convertidos, ¿verdad? Son cristianos, pero ¿a quiénes les está escribiendo? ¿A judíos o a convertidos? Es interesante. Si les está escribiendo a los gentiles, pues tiene mucha razón en decirles ustedes tienen una educación que estaba desviada, ¿verdad? Porque ellos no tenían escrituras, no tenían tradición judía, no conocían al Dios Todopoderoso. Entonces, si pensamos que solamente estaba dirigida a los gentiles convertidos, esta frase tiene razón. Fueron rescatados de la vida absurda que heredaron. Pero saben que en ese grupo al que les está escribiendo Pedro, había judíos y había gentiles convertidos. Entonces los judíos pueden ofenderse y decir, ¿qué nos está diciendo Pedro? Que fuimos rescatados cuando venimos de Jehová, somos fieles, somos religiosos, hacemos todo lo que podemos por seguir los pasos de la ley, y nos está diciendo que fuimos rescatados de las malas costumbres. Entonces los invito a que veamos conmigo un poquito esto. Vamos a leer el texto primero, y dice el texto que yo puse para ustedes. Pedro sin duda se refiere a todo lo que nuestros antepasados practicaron y nos inculcaron por medio de educación y consejos, las cosas que no complacen a Dios, pero que se hacen por costumbre o por tradiciones ceremoniales de alguna cultura o como adoración a otros dioses. Voy a citar dos ejemplos del Antiguo Testamento y después un ejemplo del Nuevo Testamento para ver cómo es que Israel había tenido unas costumbres o unas tradiciones que no agradaban a Dios, o algunos actos que no agradaban a Dios, porque habían caído en fariseísmo y entonces no cumplían lo que Dios decía. En realidad esto concierne a gentiles y a judíos. Ambos tenían distorsionada la idea de cómo dar reverencia a Dios. Les voy a dar dos casos particulares. Vamos por favor a Primera de Reyes, que lo tengo ahí en la cita, y vean cómo hubo un rey que parece que es como el octavo rey de Israel, Ocosías, que también en otras versiones puede ser como Ahazía. Y ahí en Primera de Reyes 22, 51 a 53 dice así. Dice, Ocosías, hijo de Acab, ascendió al trono de Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años en Israel. Ojo, en el 52 dice, pero hizo lo que ofende al Señor porque anduvo en los caminos de su padre y su madre, y en los caminos de Jeroboam, hijo de de Nabat, que hizo que Israel pecara, sirvió y adoró a Baal, provocó a ira al Señor, Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. Entonces, este rey de Israel no obedeció a Dios, sino obedeció a los dioses de su padre y de su madre. Y eso fue degenerando, y eso provocó a ira al Señor, eso no le gustó al Señor. La misma referencia sobre Ocosías está también en Segunda de Crónicas. No lo vamos a leer, es exactamente lo mismo. Vamos a ver en Jeremías, por favor.
9. Jeremías 9, versículos 13 al 16. Dice: ellos abandonaron la ley que yo les entregué. No me obedecieron ni vivieron conforme a ella, siguieron la terquedad de su corazón, se fueron tras los Baales como les habían enseñado sus antepasados. Por eso, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: a este pueblo le daré a comer ajenjo y a beber agua envenenada. Los dispersaré entre las naciones que ni ellos ni sus antepasados conocieron. Los perseguiré con espada hasta aniquilarlos. Es juicio de Dios, ¿verdad? Es ira de Dios. Entonces estamos viendo que ciertamente en el sentido práctico, objetivo y muy palpable, habían adorado a otros dioses. Eso estaba mal. Y aquí cuando dice Baales, ese dios Baal, les voy a leer Mateo muy rápido, el versículo que yo tengo en Mateo 15, no vayan para allá, del 1 al 9 dice: se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Y Jesús le contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Ojo, de la tradición. Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Y ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que yo pudiera darte ya la he dado como ofrenda a Dios. O sea, los hijos se lavaban las manos y decían: no te voy a dar nada porque yo se lo voy a dar a Dios, o ya se lo di a Dios. Entonces ganaba la costumbre sobre la ley. Entonces les está respondiendo el Señor: ustedes quebrantan la ley por cumplir la tradición. Bien, voy a decir entonces como conclusión. Vamos a leer en el texto ahí, dice: es muy claro que nuestro Dios nos ha pedido ser fieles a Él y no adorar a otros dioses. No solamente lo ha manifestado durante todo el Antiguo Testamento, cuando también ha castigado a los desobedientes, pero también vemos que en el Nuevo Testamento se nos hace advertencia de no ser idólatras y de no adorar otras cosas que no sean a Jesucristo. Voy a hablar por un minuto nada más un poquito acerca de lo que nos concierne a nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros, seamos nacidos en cuna cristiana o seamos convertidos más tarde, cada uno de nosotros tenemos un arraigo de costumbres que no honran a Dios. Es decir, esto nos concierne a nosotros. Así como le concernía a aquellos peregrinos en Asia, que les estaba diciendo Pedro: acuérdense de no caer en esto, así nos concierne a nosotros. Y podemos decir: bueno, es que yo no adoraba a nadie antes y mis antepasados no adoraron a otro Dios. Pero la verdad es que sí. Les voy a decir que, curiosamente, nada más como un ejemplo, yo vengo de Michoacán, y en Michoacán hay fiestas, como las hay en todo México. Tenemos nosotros influencias de el Día de Muertos, las fiestas patronales, las adoraciones a la Virgen, ¿verdad? Algunas peregrinaciones. Y más en los pueblos que quedó muy implantada una cosa. En donde yo vivo se acostumbra que cada barrio, en el cumplimiento del santo de ese barrio, saca un torito de petate, ¿verdad? No sé si en otros lugares de la República, yo creo que sí, pero un toro ahí hecho de cartón y hojas de palma, y está decorado y lo trae un hombre ahí danzando, y sale la banda tocando con el torito, y están celebrando la fertilidad porque hay que sembrar en ese momento, o están simplemente recordando el día de San Fulano, y como ese barrio obedece a ese santo, sacan ese torito. Entonces va toda la gente atrás del torito celebrando, y obviamente con un pulque en la mano y haciendo toda ceremonia al torito. Este torito a mí me recuerda a este Baal, ¿sí? Que en realidad no sé qué origen tenga. Seguramente lo trajeron los españoles y probablemente lo trajeron por ahí algunos que tenían ritos a Baal en algún tiempo, no lo sé. En este caso parece que en México representa la fertilidad, pero estamos muy acostumbrados y es muy difícil estar en el pueblito o estar en la localidad y no seguir la tradición, no estar en la fiesta. El Día de Muertos, las calaveras que se hacen de colores y de azúcar y chistosísimas y de alambre y tiemblan y se ven chistosas y eran de tradición, y el pan de muerto. Es difícil negarse a seguir la fiesta, a seguir la tradición. No sé si estén de acuerdo conmigo y si hay algún comentario que voy a agradecer. Sí, los tamales.
Sí, claro. Muy bien. Sí, digo, algunos iremos de corazón iremos o irán muy de corazón porque están recordando un ser querido, entonces para ellos el Día de Muertos es algo que no deben dejar pasar, pero olvidan que en realidad están cumpliendo la tradición, el rito a la muerte, ¿verdad? Que no, no saben lo que están obedeciendo, tal vez. Sí, Lupita. Sí, definitivamente, gracias Lupita, estamos de acuerdo, debemos resistir al hecho de celebrar con ellos, ¿verdad? Debemos resistir, pero un poquito mi foco era a reconocer que nuestra tradición o nuestros antepasados sí nos llevaban a la adoración de otros dioses. Esa es la verdad, ¿verdad? Eso es. Y bueno, no sé si alguien tenga un comentario más, pero el Señor nos está llamando la atención. Sí, don Jorge, adelante. Bueno, sí, gracias por su comentario. Dícele, para quienes no hayan escuchado, dice el hermano Jorge que para él no es dañino, peligroso o que esté negando, que esté ofendiendo a Dios el hecho de hacer un homenaje a los muertos o a sus muertos, a sus familiares. Le tengo nada más que decir que para Dios nosotros no debemos rendir culto a nadie más que no sea Dios, número uno, como rendir culto. No debemos rendir homenaje a ningún muerto. Y eso sí es bíblico totalmente. Se nos niega rendir homenaje a algo que tenga que ver con la muerte. Para los hijos de Dios tenemos muy claro que nosotros no estaremos en muerte.